A lo largo de la historia, la violencia ha sido una parte del ser humano que, con el tiempo, ha tratado de dejar atrás. Existen diferentes tipos de violencia y una de las más importantes es la violencia de género, que quita al menos 10 vidas por día en México. Pero, ¿qué es la violencia de género y por qué es tan importante? Primero definamos la violencia. Es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o consecuencias traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. La violencia de género es catalogada a la fuerza física o amenazas contra la mujer. Todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener daño físico, sexual o psicológico incluye amenazas, coacción, privación de la libertad. Esto puede producirse en la vida pública como en la privada. Obstrucción del libre desarrollo y la autonomía de la mujer. Esclavitud sexual, maltrato físico, violencia doméstica, tortura, mutilación, desfiguración y persecución. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la cual éstas se encuentran respecto a los hombres. ¿Qué es feminicidio? La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. Se define de esta manera debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual casi siempre o la mayor parte de las veces es perpetrado por un hombre. Este tipo de asesinatos constituye una de las primeras causas de muerte de la población femenina en la actualidad. Los feminicidios siempre responden al odio o desprecio por el género femenino, al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer y o al deseo de posesión, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como una propiedad. En cualquiera de estos casos cabe recalcar que se trata de un crimen de odio de género. Estos asesinatos son perpetuados por un desconocido, familiar, amistad o pareja. ¿Cómo se cataloga un asesinato como feminicidio? No todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Por ejemplo, una mujer es asaltada y al resistirse le disparan y la matan. Eso no es calificado como feminicidio. Una mujer que es asesinada en una persecución policíaca por ser considerada sospechosa o delincuente no es considerado feminicidio. Las características de un feminicidio son: la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le han infligido lesiones o mutilaciones infames o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el asesino y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la libertad. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. El acto fue llevado a cabo con evidente crueldad y odio. Al abandonar el cuerpo, se hace de una manera inhumana para humillar a la víctima. Es importante tener en cuenta que no tienen que cubrirse todos los puntos anteriormente dichos. El feminicidio no es únicamente llevado a cabo por personas que conocen a la víctima. No siempre hay violencia sexual. No siempre hay amenazas previas. No siempre hay mutilación. Por ejemplo, puede calificar como feminicidio si hubo violación, pero en el cuerpo no hay tortura y evidente crueldad, más allá de la violencia sexual. Puede calificar como feminicidio si se mutila el cuerpo y se exhibe, pero no hubo violencia sexual. Los tipos de feminicidio son: feminicidio íntimo. Es aquel en el que el hombre y la mujer sostienen o han sostenido una relación de pareja, noviazgo, matrimonio o aventura. Suele relacionarse con celos, posesión y dominación. Feminicidio íntimo familiar. Es aquel en el que el asesino forma parte del círculo familiar, padre, hermanos, tíos, primos. Feminicidio no íntimo.
Son todos los feminicidios en los que no hay una relación íntima o familiar de la mujer con el asesino o sus asesinos. Puede ser un violador casual, un compañero de estudio o trabajo o un grupo de hombres. Dentro de este tipo de feminicidio existen algunas variables específicas relacionadas con motivaciones adicionales a las ya mencionadas. Estas son: feminicidio racial. En este tipo de crimen, el odio hacia la mujer se ve reforzado por el origen étnico de la misma, cuyos rasgos o atributos físicos la diferencian del criminal. Lesbicidio. Son aquellos casos en el que la mujer es asesinada como castigo por ser lesbiana. Suele venir precedido de la violación, con supuestos fines correctivos o como parte del castigo. Feminicidio serial. Se refiere a aquellos feminicidios cometidos por un hombre de manera recurrente, en los cuales elige a la víctima sobre la base de un patrón. La violencia infligida sobre el cuerpo de las mujeres es su fuente de placer, incluido el asesinato. Feminicidio por conexión. El asesino mata a una mujer que trata de impedir el maltrato de otra. Normalmente se trata de una mujer del entorno familiar o doméstico, madre, hermana, vecina, amiga, e igualmente es un asesinato intencional por su condición de mujer. ¿Por qué se habla de feminicidio y no de homicidio? Como se mencionó anteriormente, el feminicidio está relacionado íntimamente con la violencia de género que, a su vez, es considerada violencia contra la mujer. Aún así, veamos las diferencias entre un homicidio y un feminicidio. El homicidio es la privación de la vida de un hombre o una mujer. El feminicidio es la privación de la vida de una mujer por razones de género. Esto quiere decir, por el simple hecho de ser mujer. El victimario de un homicidio es un hombre o una mujer. El victimario de un feminicidio es un hombre o un grupo de hombres. En el homicidio, el tipo de asesinato es accidental, llamado homicidio culposo, o intencional, llamado homicidio doloso. En el feminicidio, el acto de asesinar siempre es intencional. En el homicidio, las motivaciones son: si se trata de algo accidental, es negligencia, impericia o imprudencia. Si es intencional, la víctima es un obstáculo para el victimario. En el feminicidio, las motivaciones son misoginia, odio y desprecio a las mujeres, placer sexual en el acto de dominación o el sentido de propiedad sobre la víctima. En el homicidio, los precedentes son acto único, salvo en casos de ensañamiento por causas no atribuibles al género. En el feminicidio, los precedentes son: el acto siempre es consecuencia de violación, violencia psicológica, violencia física, violencia doméstica, mutilación, desfiguración, privación de la libertad, incomunicación o tortura. En el homicidio, el trato del cuerpo y las pruebas del delito se intentan esconder. En el feminicidio, el cuerpo comúnmente se exhibe deliberadamente para transmitir un mensaje de poder viril y castigo ejemplarizante. Ojo, recuerda que un feminicidio no siempre tiene que tener todos los puntos para que sea catalogado como tal. Un feminicida puede tratar de esconder el cuerpo para ocultar pruebas, pero las otras características van a catalogarlo como un feminicidio. ¿Por qué es importante hablar del tema? Los seres humanos siguen siendo animales pese a todas las características que se resaltan para poder ser distinguidos de los otros seres vivos de la Tierra. La violencia viene adherida a los seres humanos por supervivencia, pero hay algo que los humanos destacan de entre los otros seres vivos. Es cierto que hay especies que son crueles, es cierto que hay especies que violan, es cierto que hay muchas especies en el reino animal que comparten actitudes y similitudes con los seres humanos. Pero hay algo que distingue a los seres humanos de los otros seres vivos, y eso es la capacidad de razonar y de poder comprender conceptos de las cosas que nos rodean. Por ejemplo, un perro no sabe qué es un perro y no tiene la capacidad de darse cuenta lo que significa para nosotros ser un perro, pero eso es harina de otro costal. Hablar de este tipo de violencia es importante, porque justamente el raciocinio y la capacidad de resolver problemas es lo que nos ha permitido estar en el sitio en el que nos encontramos. Nos debería dar la capacidad de saber que este tipo de actos simplemente no tienen nombre y es algo que debería tratar de eliminarse. La inteligencia humana ha avanzado a pasos agigantados, y si la violencia no tiene fines de sobrevivencia, ¿para qué la estamos ocupando? ¿Por qué es un tema preocupante? Cifras oficiales del 2018 por la ONU. Cada día, un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia.
Según una información dada a conocer por las Naciones Unidas, más de la mitad de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas en el 2017 en el planeta fueron víctimas de ataques perpetrados por personas cercanas a ellas. De ese número, aproximadamente 30.000 fueron asesinadas por su pareja, mientras que otras 20.000 lo fueron por un familiar. Los países con más índice de feminicidios. Cifras obtenidas entre 2007 y 2012 arrojaron que, de cada 100.000 feminicidios, El Salvador tiene 14, Honduras 11, Sudáfrica 10, Guatemala 9, Bahamas 7, Rusia 7, Guyana 6.5, Belice 5, Venezuela 5, Colombia 5, Antillas Menores 5, Kazajstán 4, Brasil 4, Moldavia 4, Bielorrusia 4, República Dominicana 4, Letonia 4, Ucrania 4, Panamá 4, Lituania 3, Fiji 3, Puerto Rico 3, México 3, Surinam 3, Filipinas 3. Estas cifras son obtenidas entre 2007 y 2012. En estas estadísticas no se integran el conteo de algunos de los países en los que más muertes se registran como Irak, Somalia, Libia, Sudán del Sur, Yemen, Bahamas y República Centroafricana, debido a que no se tienen cifras desgregadas por género. Si quieres comprender mucho mejor estas estadísticas, puedes ir a cualquiera de los links que están en la caja de información. Recuerda que estas cifras son de entre el 2007 y el 2014. ¿Por qué no se incluyen a los hombres? Es cierto que los hombres son mucho más propensos a la violencia y a ser asesinados. Simplemente, en las estadísticas de la ONU, del 100% de los homicidios del mundo, solo el 20% pertenece a las mujeres, mientras que el 80% de los asesinatos son contra los hombres. Uno de los datos recolectados por las Naciones Unidas es que los hombres tienen 4 veces más posibilidades que las mujeres de perder la vida como resultado de un homicidio intencional. El informe notó que 8 de cada 10 homicidios a escala global tiene por víctima a un hombre. Pero el mismo reporte señala que más de 8 de cada 10 de las víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o compañero íntimo son mujeres. Esto quiere decir que, aunque los números de violencia contra la mujer son menores, las motivaciones son completamente diferentes. Hombres que sufren violencia de género. Esto es un tema que ha agregado muchísimo debate e incluso peleas entre los grupos. Si los hombres deben ser considerados, si los hombres deben ser incluidos o si deben simplemente ignorarse. Lo cierto es que existen hombres que son atacados por las mismas razones por las que son violentadas las mujeres, y eso debería considerarse violencia de género. La diferencia en todo esto es que inclusive los mismos hombres violentan a los hombres, y eso es lo que ha hecho que este tema nos llegue a sobrepasar en algunas cosas, ya que no sabemos la manera en la que esta violencia debe ser catalogada, tratada o erradicada. La falta de cultura, de educación, de denuncias o denuncias ignoradas por parte de las autoridades han dejado fuera a los hombres que sufren de violencia de género. Aunque los números sean bajos, se tienen que ir tomando cartas en el asunto, ir paso a paso contra la violencia de género que no ha dejado de crecer. Pero como siempre se ha dicho, hay que atacar primero lo urgente que, en este caso, es la violencia notable contra las mujeres, ya que los números son alarmantes y crecientes. ¿Qué se puede hacer? La violencia no es algo que vaya a desaparecer, pero se pueden reducir las estadísticas y el número de víctimas. La desinformación hace que los grupos con ideales diferentes choquen y entren en debate todo el tiempo. Lo importante es informar, educar y concientizar para luchar contra este mal que es la violencia de género. Si conoces a alguien que sufre de violencia de género, escúchala, no juzgues, no supongas y lo más importante, acompaña a la víctima o afectados en el proceso de buscar consuelo y justicia. La única manera de bajar esos números es exigir a las autoridades que hagan su trabajo. Estamos en derecho de exigir que hagan un trabajo pleno y eficaz, ya que somos nosotros los que pagamos a las autoridades públicas. ¿Qué opinas del tema? ¿Qué soluciones se te ocurren? ¿Cómo incluirías a los hombres víctimas de violencia similar? ¿De qué manera pueden reducirse las estadísticas? ¿Crees que la violencia es parte inseparable del ser humano? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. En la caja de información encontrarás links directos a las páginas y asociaciones que pueden ayudarte si eres víctima o conoces a alguien que sufre de violencia de género.
Recuerda que no estás sola. Hay alguien que pasa por una situación similar. Alguien puede orientarte y ayudarte a salir de la situación en la que estás. No esperes a que las cosas escalen. Detecta las señales a tiempo y evita ser parte de la estadística. Si conoces a alguien que violenta, denuncia. Todos podemos terminar con este mal. Si conoces alguna institución que no agregué en la caja de información, puedes dejarlo en los comentarios agregando el sitio del que vienes. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que se sube a este canal.